Imagínate por un momento que estás en la tranquilidad de tu hogar, rodeado de las cosas que amas, viviendo tu vida tal como la has planeado. De repente, en medio de esa paz, sientes un llamado, una voz interior que te sacude el alma, te hace cuestionarte y te invita a algo más grande, algo que tal vez nunca habías considerado. Este llamado no es cualquier llamado, es el llamado de Dios. Hola y bienvenidos a este espacio donde exploraremos juntos un tema profundo y transformador. Escuchar el llamado de Dios. No importa quién seas, dónde estés o cuál sea tu situación actual, Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. A veces, este llamado es claro y fuerte, como un trueno en una tormenta. Otras veces es sutil y suave, como el susurro del viento. Pero siempre está ahí, esperando a que lo escuchemos y lo sigamos. En este video vamos a sumergirnos en la importancia de reconocer y responder a ese llamado. Vamos a explorar historias, reflexiones y enseñanzas que nos ayudarán a entender cómo Dios nos llama y qué significa realmente escuchar su voz en nuestras vidas. A lo largo de esta jornada veremos que escuchar el llamado de Dios no es simplemente oír con nuestros oídos, sino abrir nuestro corazón y espíritu a una dirección divina que puede cambiar el curso de nuestra existencia. Parte 1. ¿Cómo reconocer el llamado de Dios? Empecemos por lo más básico. ¿Cómo sabemos cuándo Dios nos está llamando? Esta es una pregunta que surge con frecuencia y es completamente válida. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que compiten por nuestra atención. En medio de todo esto, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios? Primero, es importante entender que el llamado de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. No siempre es una revelación dramática o un evento espectacular. A veces, el llamado de Dios es tan simple como un sentimiento persistente en tu corazón, una inquietud que no puedes ignorar, o una idea que te sigue rondando la mente. Puede ser un deseo profundo de hacer algo significativo, de ayudar a otros, de buscar una vida con mayor propósito. Por ejemplo, quizás has sentido en algún momento una inclinación hacia ayudar a los demás, a ser una influencia positiva en tu comunidad o a dedicar tu tiempo a algo que trasciende tus propios intereses. Ese deseo, esa inquietud, podría ser el llamado de Dios manifestándose en tu vida. Y es aquí donde surge una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a prestar atención a esas señales? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que Dios nos esté hablando de maneras que tal vez no habíamos considerado? Otra forma en la que podemos reconocer el llamado de Dios es a través de las circunstancias de nuestra vida. A veces, Dios utiliza las situaciones que enfrentamos, ya sean desafíos, oportunidades o incluso momentos de crisis, para hablarnos y guiarnos en una nueva dirección. Tal vez has atravesado una experiencia difícil que te ha hecho replantearte tus prioridades, o has recibido una oportunidad inesperada que parece abrir nuevas puertas en tu vida. En esos momentos es vital detenerse y preguntarse, ¿es esto parte del plan que Dios tiene para mí? ¿Me está llamando a tomar un nuevo rumbo? Por supuesto, también debemos recordar que Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que escucharon el llamado de Dios y respondieron con fe. Sus historias nos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo podemos discernir la voz de Dios en nuestras propias vidas. No se trata solo de leer las Escrituras, sino de permitir que esas palabras cobren vida en nuestro corazón y mente, guiándonos en nuestras decisiones diarias. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta capacidad de reconocer el llamado de Dios? La respuesta está en la oración y la meditación. Al hacer una pausa en medio de nuestras actividades diarias para orar y meditar,
abrimos nuestro corazón y mente a la presencia de Dios. Es en esos momentos de quietud y reflexión que a menudo podemos escuchar su voz con mayor claridad. Imagina que estás en una habitación llena de personas hablando. Es difícil concentrarse en una sola conversación porque hay demasiados ruidos a tu alrededor. Pero si te acercas a la persona que quieres escuchar, si prestas atención y haces un esfuerzo consciente por enfocarte, su voz se vuelve más clara. Lo mismo ocurre con el llamado de Dios. Si hacemos un esfuerzo por acercarnos a Él a través de la oración, la meditación y el estudio de su palabra, su voz se hará más evidente en medio del ruido de nuestra vida diaria. A lo largo de este video, vamos a seguir explorando cómo podemos desarrollar esta sensibilidad espiritual para escuchar el llamado de Dios. Veremos más ejemplos, analizaremos diferentes maneras en las que Dios puede estar hablándonos y cómo podemos responder con confianza y valentía. Porque escuchar el llamado de Dios es solo el primer paso. Actuar sobre ese llamado es lo que realmente transforma nuestra vida. Así que sigue conmigo en este viaje. Vamos a profundizar en lo que significa escuchar y responder al llamado de Dios, y cómo podemos hacerlo de una manera que honre su propósito para nosotros. Estoy emocionado de continuar esta conversación contigo y ver cómo juntos podemos descubrir la dirección divina en nuestras vidas. ¿Listo para seguir adelante? Parte 2. Superando las dudas y los miedos al escuchar el llamado de Dios. Es natural que al hablar de escuchar el llamado de Dios surjan dudas y miedos. ¿Te has encontrado alguna vez en esa encrucijada donde sientes que Dios te está guiando hacia algo, pero al mismo tiempo te asaltan pensamientos como ¿y si me estoy equivocando? ¿O ¿no soy lo suficientemente bueno para esto? Déjame decirte que no estás solo en esto. Todos, en algún momento, hemos experimentado ese temor. Cuando sentimos que Dios nos está llamando, la primera reacción a menudo es la incertidumbre. ¿Es realmente Dios quien me está llamando? ¿O son solo mis propios deseos? Esta incertidumbre puede ser paralizante. Pero quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre algo importante. Dios no nos llama porque seamos perfectos o porque tengamos todas las respuestas. Nos llama porque ve en nosotros un potencial que tal vez ni siquiera nosotros mismos vemos. Pensemos en algunos de los personajes bíblicos que enfrentaron dudas y miedos cuando Dios los llamó. Moisés, por ejemplo, tenía miedo de hablar en público y no se sentía capacitado para liderar al pueblo de Israel. Jeremías pensaba que era demasiado joven para ser un profeta. Incluso Gedeón, a quien Dios llamó para salvar a Israel, se consideraba a sí mismo el menor y el más débil de su familia. Y sin embargo, Dios no solo los llamó, sino que los capacitó para la tarea que tenían por delante. Esto nos lleva a una lección importante. Cuando Dios nos llama, Él también nos equipa. No importa cuán inadecuados nos sintamos, Dios nos dará las herramientas, las habilidades y la fortaleza que necesitamos para cumplir con su propósito. Lo que se requiere de nosotros es fe y disposición. Pero seamos honestos, tener fe no siempre es fácil, especialmente cuando las dudas y los miedos se apoderan de nosotros. Una manera de superar estas dudas es recordar que el llamado de Dios no siempre significa que todo será fácil o que no enfrentaremos desafíos. Al contrario, a menudo implica salir de nuestra zona de confort, enfrentar lo desconocido y confiar en un plan que quizás no entendemos completamente. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre y temor donde nuestra fe se fortalece. Cada paso que damos en fe es un testimonio de nuestra confianza en Dios, incluso cuando no podemos ver el camino completo. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo puede ser un enemigo poderoso que nos impide seguir adelante. Pero también
puede ser un indicador de que estamos a punto de hacer algo significativo. Si lo piensas bien, las cosas que más tememos a menudo son aquellas que tienen el mayor potencial para cambiar nuestra vida. Por eso, cuando sientas miedo, en lugar de verlo como una señal de que debes retroceder, considéralo como una oportunidad para avanzar con aún más determinación. Recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos cuando respondemos al llamado de Dios. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos, incluso cuando sentimos que no podemos más. Así que, ¿cómo podemos enfrentar y superar estos miedos y dudas? Comienza por confiar en que si Dios te ha llamado, Él tiene un propósito para ti. Acepta que no tienes que ser perfecto, solo tienes que estar dispuesto. Y cuando el miedo intente detenerte, recurre a la oración, busca la guía en la palabra de Dios y rodéate de personas que te apoyen y te animen en tu camino espiritual. Al final del día, recuerda que el llamado de Dios es una invitación a algo más grande que nosotros mismos. Es una oportunidad para crecer, para servir y para ver cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. No permitas que las dudas o los miedos te detengan. En lugar de eso, úsalos como combustible para acercarte aún más a Dios y confiar en que Él te guiará por el camino correcto. Parte 3. ¿Cómo diferenciar el llamado de Dios de otros impulsos? Ahora que hemos hablado sobre cómo reconocer el llamado de Dios y cómo superar las dudas y miedos que pueden surgir, es importante abordar otra cuestión clave. ¿Cómo diferenciamos el llamado de Dios de otros impulsos o deseos que podríamos tener? Porque seamos honestos, en nuestra vida diaria experimentamos todo tipo de sentimientos, ideas y deseos, y no siempre es fácil discernir cuál de ellos viene verdaderamente de Dios. A veces, nuestros propios deseos personales pueden ser tan fuertes que pensamos que son un llamado divino. Otras veces, las expectativas de los demás, la presión social o incluso nuestras propias ambiciones pueden nublar nuestro juicio. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos realmente escuchando la voz de Dios y no simplemente siguiendo nuestros propios deseos o las voces externas? Primero, es crucial hacer una pausa y reflexionar. Cuando sientas que Dios te está llamando a hacer algo, tómate el tiempo para meditar sobre ese llamado en oración. Pregúntale a Dios directamente, ¿es esto lo que quieres para mí? ¿Es este tu plan? ¿O es algo que yo estoy creando en mi mente? A veces necesitamos esa claridad que solo puede venir de un momento de calma y comunicación directa con Dios. Un segundo paso para discernir el verdadero llamado de Dios es buscar confirmación en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía y referencia constante. Lo que Dios nos llama a hacer siempre estará en línea con su palabra y sus enseñanzas. Si el impulso que sientes va en contra de los principios bíblicos, entonces es probable que no sea un verdadero llamado de Dios. La Escritura nos ofrece ejemplos, directrices y sabiduría que podemos aplicar a nuestras propias vidas, ayudándonos a discernir con mayor claridad lo que Dios nos está pidiendo. Otra forma de confirmar el llamado de Dios es buscar consejo de personas sabias y espiritualmente maduras en tu vida. A veces, cuando estamos inmersos en nuestras propias emociones y pensamientos, es difícil ver las cosas con objetividad. Hablar con un pastor, un mentor o un amigo de confianza que comparta tus valores y fe puede ser increíblemente útil. Ellos pueden ofrecer una perspectiva externa y ayudarte a discernir si lo que sientes es verdaderamente un llamado de Dios
o si es algo que podría estar influenciado por otros factores. Es importante también prestar atención a cómo te sientes en tu corazón y espíritu. El llamado de Dios, aunque puede ser desafiante, trae consigo una sensación de paz y propósito que es difícil de ignorar. No es una paz que elimine todas las dificultades, sino una seguridad profunda de que estás en el camino correcto, incluso si es un camino difícil. Si sientes una paz interior y una convicción firme de que estás siguiendo la voluntad de Dios, eso es una buena señal de que estás escuchando su llamado. Sin embargo, si sientes un desasosiego persistente, una inquietud que no te deja tranquilo, podría ser una indicación de que necesitas reconsiderar o explorar más profundamente el camino que estás tomando. Esto no significa que todo llamado de Dios será fácil o libre de dudas, pero hay una diferencia entre los desafíos naturales de seguir su voluntad y una sensación constante de que algo no está bien. Por último, es importante recordar que Dios a menudo confirma su llamado de maneras inesperadas. A veces, lo que parece una coincidencia o un pequeño signo en nuestra vida puede ser una confirmación divina. Puede ser una palabra que escuchas en una predicación, un versículo que lees en un momento preciso, o incluso una conversación con alguien que te dice justo lo que necesitabas escuchar. Dios usa muchas formas para comunicarse con nosotros y estar atentos a estas confirmaciones puede darnos la seguridad que necesitamos para seguir adelante. Entonces, al discernir el llamado de Dios, asegúrate de tomarte el tiempo necesario para orar, buscar en las Escrituras, consultar con personas de confianza y prestar atención a la paz y convicción en tu corazón. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para diferenciar entre un verdadero llamado divino y otros impulsos o deseos. Esta parte del proceso es fundamental, porque responder al llamado de Dios es una decisión significativa que puede impactar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Así que asegúrate de que cuando tomes ese paso, lo estés haciendo con la certeza de que estás alineado con la voluntad de Dios. Parte 4. La importancia de la paciencia al seguir el llamado de Dios. Hasta ahora, hemos hablado sobre cómo reconocer el llamado de Dios, cómo superar las dudas y cómo discernir si realmente estamos escuchando su voz. Pero hay otro aspecto crucial que debemos considerar cuando se trata de seguir el llamado de Dios: la paciencia. A veces, cuando sentimos que Dios nos está llamando a algo, queremos que todo suceda de inmediato. Queremos respuestas rápidas, caminos claros y resultados visibles. Pero la realidad es que el plan de Dios no siempre se desarrolla en la línea de tiempo que nosotros imaginamos. De hecho, uno de los desafíos más grandes al seguir el llamado de Dios es aprender a esperar en su tiempo perfecto. Sé que esperar puede ser difícil. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde todo parece estar al alcance de un clic o un deslizamiento. Pero el camino de Dios a menudo requiere paciencia, y esa paciencia es algo que debemos cultivar con intención. Piensa en los grandes personajes bíblicos que tuvieron que esperar. Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. José esperó en la prisión antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto. David fue ungido como rey, pero pasó años antes de que realmente asumiera el trono. Incluso Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, pasó años en preparación antes de comenzar su ministerio. Estos ejemplos nos enseñan que el tiempo de espera no es un tiempo perdido. Dios utiliza esos momentos de espera para prepararnos, para moldearnos y para asegurarse de que estamos listos para el propósito que tiene para nosotros. A veces, la espera es necesaria porque el camino que Dios tiene para nosotros requiere que crezcamos, maduremos
o desarrollemos ciertas habilidades o características que aún no tenemos.